turno de manera habitual a nuestro compañero Fausto Montes de Oca. Muy buenas tardes, Iluminada. Buenas tardes, compañeros acá en la mesa. Buenas tardes al país que nos escucha a través de esta importante emisora, Z101, haciendo comunicación con responsabilidad social. En el día de ayer se cumplieron 8 años de la muerte de aquel titán de la política, Atuey de Camps. Atuey siempre en la memoria de los dominicanos por su forma vertical de hacer política. Los hombres que asumen la política con verticalidad siempre tendrán un espacio en la memoria histórica de los dominicanos. A propósito de Atuey, su hijo, que ocupa el Ministerio de Trabajo, un joven discreto, sin mucha bulla, pero que viene haciendo un trabajo ahí importante, y hay que ponerle atención, porque realmente el hombre viene haciendo un trabajo, vamos a decir, de alto calado en un ministerio que por décadas ha sido una especie de cenicienta. Cuando nosotros hablamos del ministro de Trabajo, pensamos inmediatamente en 1992, y hay 2 ministros que sobresalen. Milton Ray Guevara, un gran funcionario público, Rafael Alburquerque, 2 personas que hicieron un aporte importante. Y es un ministerio que, aunque se ve como la cenicienta dentro del el Estado, dentro del organigrama del Estado, es el ministerio que tiene la capacidad de transformar las políticas públicas en políticas sociales. Porque es el ministerio que tiene que ver con toda la relación laboral que existe en la República Dominicana. Por lo tanto, un ministerio de trabajo indiferente, un ministerio de trabajo alejado de la realidad social, es un ministerio entonces que se convierte en una especie de institución apática e indiferente a la realidad de los obreros y de los trabajadores. En el 1992 se creó ese código, se reformó, que venía del viejo código trujillista, y es en el 1992 que se le hace un gran aporte al país en términos de la paz social. Porque el trabajo, señores, hay que decir, para que no nos olvidemos de algo, el trabajo no es más que la continuidad de la esclavitud, pero asalariado. Y en ese sentido tenemos que siempre aportar y reconocer que si no es por Carlos Marx y el movimiento marxista, que luego lo toma el movimiento de la izquierda socialista, que llaman el socialismo democrático, y también como Héctor Rodríguez Pimentel tosió al lado mío, también Konrad Adenauer en Alemania con los socialcristianos. Fíjense cómo esas 2 culturas, el socialismo cristiano, el socialismo democrático, aportó al tema del trabajo. El trabajo no es más que esa relación de dependencia que existe, pero el trabajo como tal surge a partir de la revolución industrial. ¿Y por qué a partir de la revolución industrial? Porque en la revolución industrial la máquina comenzaron a llevarse los brazos y los pies de los operarios de la máquina. Y a partir de ahí entonces nace una figura que es del derecho civil, que se llama responsabilidad civil. La responsabilidad civil nace de la revolución industrial, pero el trabajo no nace solamente, no nace como una autonomía, sino que nace como locación de servicio, figura del derecho civil. Entonces esa locación de servicio comienza a desarrollarse. El movimiento socialista obrero comienza a pedir mayores reivindicaciones, viene la lucha de las mujeres del 1 de mayo, se comienza a luchar entonces por 8 horas de trabajo, y así comenzaron entonces las grandes revoluciones, y comenzó entonces a expresarse ese derecho del trabajo en la Constitución de Weimar en Alemania, en la Constitución de Querétaro en México, y Juan Bosch, hay que decirlo, en la Constitución de Juan Bosch, el trabajo, la relación laboral del trabajo adquirió entonces otra dimensión. La Constitución del 10 de Leonel Fernández le dio otra dimensión al tema del derecho al trabajo, y ya era hora que se hiciera esta gran reforma, porque no podemos estar bajo ninguna circunstancia cerrado a la reforma, porque el país es dinámico y las relaciones laborales se van estancando. Por ejemplo, en el 92 no existía el teletrabajo. Esa gran reforma que está planteando el ministro de Trabajo, el teletrabajo, hay también que abordarla, pero con el teletrabajo también hay que ver el costo del trabajador desde su casa. Porque, por ejemplo, con estos calorazos que tiene un aire encendido, que es un costo que se le transfiere al trabajador. Ese costo era de la empresa, ahora lo tiene que tomar el trabajador, el internet. Pero también si el trabajador quiere beber su cafecito, va a tener que colarlo con su gas y va a tener que colarlo con su polvo de café. O sea, hay un costo que se le transfiere al trabajador. También esa reforma tiene que abordar eso. Pero hay un elemento en el cual yo me quiero detener, porque realmente me preocupa. Y me preocupa porque lo he vivido en carne propia.
que es el tema de las trabajadoras domésticas. No podemos llevarnos solamente de crear derechos. ¿Por qué? Porque el trabajador doméstico no produce plusvalía. El trabajador doméstico no trabaja en una empresa. La plusvalía, decía Marx, que era la riqueza que producía el obrero, que el dueño del capital no se lo transfería. El trabajador doméstico, el que le paga al trabajador doméstico es una persona que recibe un salario muchas veces deprimido y tiene un trabajador doméstico no por lujo, lo tiene por una necesidad. Pero ¿qué pasa? Esa reforma laboral también tiene que incluir una institución que acredite a la doméstica, que la acredite, que le dé un certificado, que sepa mezclar la sal con el azúcar. No puede ser que una persona se presente en una casa sin saber absolutamente nada, porque la gente tiene la necesidad de contratar a alguien y esa persona llegue revestida con un paquete de derechos y el Estado no le exija por lo menos una condición mínima de saber tratar personas, de una educación mínima, pero por lo menos también que pueda acreditar unos valores, porque ahora las trabajadoras domésticas se están metiendo a la casa y creen que eso es de ellos. Todo lo que encuentran mal puesto, algunas, para que no me coman en las redes sociales, algunas están llegando sin una formación que acrediten unos valores que uno puede estar tranquilo. Esto lo decimos por gente que comenta, porque ya esto se ha convertido en una verdadera pandemia. Entonces sería importante que el Ministerio de Trabajo, todas esas instituciones que andan en las redes sociales, en Instagram, reclutando personas y usted contrata a una persona a través de esas agencias y usted lo hace con confianza, esas agencias no hacen ninguna debida diligencia. El Ministerio de Trabajo en esta reforma tiene que meter a esas agencias de empleo, tiene que hacer una regularización, porque la clase media, que es la que contrata estos servicios, está totalmente, no tiene ningún tipo de garantía. Se comunica con una agencia que uno no sabe si lo que está esperando es que una persona que anda por ahí, que no sabe hacer absolutamente nada, la coloquen en una bolsa de empleo, se le contacte y hay que darle entonces una comisión. Pero quien recibe a esa persona no sabe realmente quién es esa persona, quiénes son sus antecedentes, si tiene antecedentes penales, no sabe nada. Simplemente entra una persona que no conoce, que no tiene una información previa. Entonces, en ese tema también hay que fortalecer. Me parece magnífico que a las trabajadoras domésticas se les ponga un salario mínimo, porque mucha gente abusan de ellas. Me parece muy bien que todo eso esté garantizado y tutelado por el Estado, pero también me parece muy bien que el Estado, a través del Ministerio de Trabajo, tiene que tener la debida vigilancia de esas agencias que viven ofertando trabajadoras domésticas que no tienen ningún tipo de condiciones, que no conocen nada. Entonces, el Ministerio de Trabajo, a través del Infotep, puede hacer un acuerdo para que esas personas le den un curso de 6 meses y la enseñen a comportarse en una casa, valores, buenos días, buenas noches, tengan comportamientos adecuados, sepan cuestiones químicas elementales para que sepan cómo mezclar los sazones, las comidas, tengan sentido común de las cosas. Y así, de esa manera, entonces la clase media puede estar tranquila de que puede estar recibiendo una trabajadora doméstica, pero acreditada por el Estado Dominicano a través del Ministerio de Trabajo. Porque no podemos seguir hablando de derecho para la doméstica, y no encontramos entonces cuáles son sus obligaciones. Entonces, frente a todo esto, uno se encuentra entonces en una situación de desamparo total, porque los derechos son para los que la contratan, pero las obligaciones no están para ella. Entonces, esto tiene que ser algo también, que quien contrata ese servicio también se sienta, vamos a decir, seguro de lo que está haciendo. Porque, en definitiva, el trabajo doméstico es una relación laboral que por su naturaleza, tiene que ser una relación que genere confianza entre los actores. Entre la doméstica y quien la contrata. Entonces, no puede ser que todavía la lucha de clase se pueda encontrar en la relación laboral entre el empleador y la trabajadora doméstica. Porque por más bien que se trate a una trabajadora doméstica, en muchísimos casos, que la hay muy buena, pero en muchísimos casos la trabajadora doméstica, por más bien que se le trate, siempre ve al dueño de la casa o quien le contrató, lo ve como su enemigo, y no debería de ser, porque es una relación de confianza, de amor, de solidaridad. Entonces, en ese sentido, quiero decir que la reforma me parece muy bien, creo que es justa y necesaria, pero también en lo que concierne al trabajo doméstico,
Pónganle atención a eso, porque de esa parte va a depender que ese esfuerzo que se está haciendo desde el Ministerio de Trabajo tenga efectividad, porque una cosa es la ley abstracta y otra cosa es la realidad en el hogar cuando usted contrata a una persona. Y se lo está diciendo alguien que ha tenido siempre una posición muy favorable con las personas que trabajan en las casas. Pero lo dicho debe de decirse. Si esa reforma en lo que concierne al trabajo doméstico no se le ponen los elementos, no se escuchan a las personas que contratan ese servicio y se hace simplemente por una acción de reconocer derechos pura y simplemente, podrían estar matando la gallina de los huevos de oro. Le digo por qué. Porque ya mucha gente prefiere dejar sus hijos solos en su casa y no contar con un servicio que le sale costoso a quien lo paga, pero además también le sale demasiado oneroso desde el punto de las relaciones y los principios que esa persona tiene que mantener en la casa de quien lo contrata. Francis.